Gracias. Entonces vamos a empezar la clase. Vamos a definir qué cosa es sepsis, qué cosa es el patrón de reconocimiento molecular del patógeno, qué son los receptores TOL. Vamos a ver la respuesta inflamatoria, el desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes, la disminución o activación de algunas proteínas, la desregulación del sistema nervioso, coagulopatía y alteración de la microcirculación y el rol de complemento, ¿no? Todo eso tiene que ver con sepsis. Entonces sabemos nosotros que la sepsis es solamente una manifestación de la respuesta inmune innata. Entonces aquí no interviene lo que es la respuesta adquirida. No hay linfocitos T, no hay linfocitos B, y solamente se encuentra la inmunidad innata, como son las barreras de la piel, las barreras bioquímicas, de las secreciones que tenemos nosotros, el sistema de complemento, que es un conjunto de proteínas que tienen que ver también con el sistema inmune innato, y las células, ¿no? El macrófago, el neutrófilo, las células natural killer, y definitivamente todo lo que tiene que ver con citoquinas proinflamatorias, que son los que van a producir la inflamación, y también las proteínas que tienen que ver con la coagulación, ¿no? Solamente para diferenciar, ¿no? Una respuesta inflamatoria normal es una respuesta, como ya habíamos mencionado de repente en algún caso clínico, que se trata de los 4 signos cardinales de la inflamación, ¿no? Que es tumor por aumento de la permeabilidad, que es dolor, calor y rubor, que tienen que ver con la vasodilatación. ¿Y todo eso para qué? Para que cuando haya una parte de nuestro organismo que está siendo lesionada, vayan todas las células que necesitan ir para hacer la reparación. Eso es lo que constituye una inflamación normal. Entonces, la respuesta inflamatoria sistémica que estamos viendo acá, es algo similar a lo que pasa en una inflamación, pero que ocurre en todo el organismo, ¿no? En todos los sistemas, en forma generalizada. Y es una manifestación exagerada de la inflamación, ¿no? No es algo que tiene el objetivo como una inflamación normal localizada de reparar, sino es una respuesta que hace de que haya gran vasodilatación, que haya gran permeabilidad de muchos órganos y que probablemente no lleven generalmente a una reparación, ¿no? Entonces, esta respuesta inflamatoria sistémica, así como ocurre, por ejemplo, la calor en forma local, también ocurre fiebre, ¿no? En forma general. Fiebre, taquicardia, va a ocurrir también hiperventilación, va a ocurrir también disminución de los leucocitos, aumento de los leucocitos, todo eso que lleva a una inflamación. Entonces, cuando hablamos de respuesta inflamatoria sistémica, significa que nuestro cuerpo está exageradamente inflamado, ¿ya? Y no necesariamente es una infección. Solamente puede ser de repente una pancreatitis que no tiene una infección, puede ser una cirugía, ¿no? Un paciente va a una cirugía y después de la cirugía comienza a tener fiebre. No necesariamente quiere decir que hay una infección, sino es el cuerpo que está reaccionando contra alguna noxa, ¿no? Las quemaduras también pueden producir, ¿no? No necesariamente ser una infección. Pero si supongamos esta respuesta inflamatoria, la fiebre, la taquicardia, la taquipnea, el aumento o disminución de los leucocitos, todo esto está, si estuviese además acompañado de un foco infeccioso, entonces ahí se llama sepsis, ¿ya? Si no hay foco infeccioso, se llama respuesta inflamatoria sistémica, pero si está acompañado de una infección, se llama sepsis. La definición, de acuerdo a una sociedad europea, la sepsis es una disfunción orgánica, es decir, dejan de funcionar varios órganos, ¿no? A partir de una respuesta anormal de la inflamación y que esta respuesta anormal es debido a una infección, ¿no? Esta es la definición de una sepsis. Hay una mnemotecnia que se llama SOFA, que también tiene que ver con esta falla orgánica secuencial, ¿no? Y esta
esta falla orgánica secuencial es a través de algunos órganos, principalmente los más importantes, que fallen y entonces nos esté diciendo que está ocurriendo esta falla de órganos, ¿no? Por ejemplo, si falla el aparato respiratorio, entonces lo que va a caer es el PAFI, que es la relación entre la presión de oxígeno que yo administro a un paciente, perdón, la presión de oxígeno que yo le mido a un paciente y la cantidad de oxígeno que le estoy dando, ¿no? Supongamos que si yo le doy de oxígeno como algo pequeño, algo poquito, como 10, y su saturación está en 90, 100 normal, significa que su PAFI está bajo, que está bien el paciente porque está funcionando su pulmón. Pero supongamos que yo le doy un oxígeno como de 100, y a pesar de que le doy oxígeno como 100, su saturación es muy baja, como 60, entonces quiere decir que su función pulmonar está venida menos, ¿ya? Este PAFI, este SAFI que estamos mirando acá, es algo que se valoraba mucho cuando había la epidemia del coronavirus, ¿no? Ustedes habrán visto de que la mayor parte de personas y de repente también la prensa hizo muy famoso al aparatito para medir la saturación de oxígeno, ¿no? Pero realmente la saturación del oxígeno no mide cuán mal está el pulmón, ¿no? Entonces puede estar de repente un paciente con una saturación bien normal, pero si su PAFI está mal, significa que necesita bastante oxígeno para que tenga una saturación adecuada, ¿no? Entonces, este PAFI es lo más importante. Entonces, lo normal es más o menos 300, 400, pero entonces si está bajo, quiere decir que está fallando su pulmón. En el caso de la coagulación se miden las plaquetas, por ejemplo, ¿no? Si las plaquetas van bajando, también es un puntaje para decir que el órgano está fallando. En el caso del hígado, las bilirrubinas. En el caso del sistema cardiovascular es la presión arterial media, ¿no? Si, por ejemplo, la presión arterial media normalmente debe ser 90, si es menor, si comienza a bajar, significa que el órgano no está siendo perfundido, ¿no? No está llevando el oxígeno que necesita utilizar. Y si necesito medicamentos para que este sistema cardiovascular pueda llevar el oxígeno a los tejidos, entonces ya significa que también el órgano está fallando, ¿no? En el caso del sistema nervioso central, por ejemplo, la escala de Glasgow, ¿no? Normalmente nosotros tenemos una escala de Glasgow de 15/15, que significa que abrimos los ojos espontáneamente, que hablamos espontáneamente y que movemos nuestros miembros espontáneamente, ¿no? Entonces, cuando se deja de hacer algo de esto, entonces también va bajando la escala de Glasgow. Y en el caso del sistema renal, es la creatinina, ¿no? Apenas comienza a subir la creatinina, quiere decir que está haciendo una falla renal. Entonces, se mide estas variables para decir si estos órganos están fallando o no y determinar si el paciente, pues a través de una infección, está haciendo una reacción muy inadecuada y por lo tanto conlleva a una falla de órganos, ¿no? Muy bien. Y cuando yo tengo una presión muy baja y esta presión muy baja no mejora a pesar de que le doy líquidos o le doy medicamentos, entonces estamos hablando de un shock séptico, ¿no? Que ya hemos tratado en la clase anterior. Entonces, dentro de la fisiopatología de la sepsis van a haber todos estos componentes, ¿no? Van a haber una respuesta inflamatoria, va a haber una alteración de la microcirculación, va a haber un compromiso de las proteínas del complemento, va a haber una alteración de la coagulación, va a haber una desregulación del sistema nervioso, va a haber un desequilibrio entre sustancias oxidantes y antioxidantes y también la producción o disminución de algunas proteínas. Como hemos dicho, la sepsis tiene que ver con una infección. Entonces tenemos que ver qué gérmenes pueden producir sepsis. En general, cualquier microorganismo puede producir una sepsis. Desde bacterias, cocos, micobacterias como el bacilo de la tuberculosis, hongos, ¿no? Desde cualquier tipo de infección puede desencadenar una sepsis.
Los más importantes son los gram negativos porque van a producir una gran sepsis, ¿no? ¿Y qué parte del germen, del bacilo gram negativo va a producir esta respuesta normal de nuestro cuerpo? Solamente una parte nada más, ¿no? O sea, yo tengo acá todo, por ejemplo, todo el microorganismo con sus pilis, con sus flagelos, con su pared, etcétera, y solamente una parte de la pared que se denomina lipopolisacárido es el único que me va a despertar esa respuesta inmunológica. Es decir, si yo tuviese una infección por un microorganismo que no tuviese este lipopolisacárido, un gram negativo que no tuviese un lipopolisacárido, entonces no voy a tener fiebre, no voy a tener manifestaciones generales, nada, pero sí voy a tener infección, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en el coronavirus también, ¿no? Es un virus que producía que uno no se sienta mal, ¿no? Pero no por eso, no porque no tenía este componente, ¿no? Sino por otras razones, pero algo parecido ocurriría, ¿no? Entonces, el lipopolisacárido que está acá en la pared del bacilo gram negativo es el que va a desencadenar esta respuesta anómala. Y esta sustancia que va a desencadenar esta respuesta inflamatoria anómala se llama PAM. PAM, que es la abreviación de patrón molecular asociado al patógeno, ¿ya? En el caso del gram positivo, por ejemplo, puede ser el péptido glicano o puede ser el ácido lipoteicoico, o también puede ser el ADN, puede ser la flagelina, las fimbrias, los pilis, etcétera, que también pueden despertar esta respuesta inmunológica innata, ¿no? Dentro del lipopolisacárido de la bacteria gram negativa, específicamente, este es todo el lipopolisacárido, específicamente hay un lípido A, que es el que va a desencadenar esta respuesta inflamatoria, anormal, generalizada, en una persona que tiene una infección por un germen gram negativo. Entonces, vamos a ver ahora esta respuesta inflamatoria que está desencadenando esta bacteria gram negativa. Perdón. I'm sorry. En resumen, yo tengo la bacteria gram negativa que tiene su lipopolisacárido, que es el PAM, ¿no? El patrón de reconocimiento de patógeno, que me va a desencadenar la respuesta inflamatoria. Entonces, tiene que ingresar a la célula del sistema inmune innato, en este caso el macrófago, y entonces se van a liberar ciertas sustancias como por ejemplo el óxido nítrico inducible, otras moléculas coestimuladoras, citoquinas proinflamatorias, interleuquinas, activación de proteasas, activación de complemento, y esto es lo que va a hacer la representación de los síntomas del SIRS, o de la respuesta inflamatoria sistémica, o de sepsis en este caso, porque está asociado a una infección, ¿no? Perdón. Entonces, en forma más detallada, el lipopolisacárido, que hemos dicho que tiene una bacteria gram negativa, ¿no? Representada por esta imagen, se va a unir a una proteína de fase aguda que es producida por el hígado, y este complejo se va a unir a una molécula que se llama CD14, que está en la superficie del macrófago. Entonces, cuando yo tengo el CD14 más la proteína de la fase aguda del hígado, más el lipopolisacárido, todo este componente, entonces recién puede ingresar a la célula. Pero para ingresar a la célula necesita también a un receptor. Este receptor se llama receptor Toll-like. En el caso de la bacteria gram negativa es el número 4 y en el caso de la bacteria gram positiva es el número 2. ¿Por qué se llama receptor Toll-like
a esta molécula que va a hacer va a servir de ingreso de este complejo, porque se encontró que este receptor se parecía a un receptor que se encontraba también en la mosca, ¿no? Entonces, cuando se vio que también el macrófago también tenía este tipo de receptor, por eso se llamó receptor Toll-like, ¿no? El receptor que se parece a. Como ven ustedes, no solamente el 4 es el único receptor que hay, ¿no? Hay muchos más receptores. Los más importantes tenemos acá. Tenemos a 6 receptores que son transmembrana, y aquí está el receptor TLR4 y el TLR2, el TLR4 que es para la bacteria gram negativa, y el TLR2 que es para la bacteria gram positiva. Pero además, intracelularmente también tenemos otros receptores que principalmente funcionan para las gérmenes virales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo este complejo que hemos dicho, el lipopolisacárido, la proteína de fase aguda producida por el hígado, el CD14 que se encuentra en la superficie del macrófago, todo esto se une al receptor Toll-like de tipo 4, en el caso de la bacteria gram positiva, entonces se va a unir y va a atravesar la célula. Cuando atraviesa la célula, va a activar una proteína que se llama proteína adaptadora MID88 dependiente. Y esta proteína adaptadora va a activar otras proteínas y otras quinasas para que finalmente a nivel del núcleo pueda activar al factor nuclear kappa beta. ¿Para qué necesita activar el factor nuclear kappa beta? Para que produzca, sintetice las citoquinas proinflamatorias. Puede haber también otra vía, que es del MID88 independiente, donde va a producir la activación de otra proteína adaptadora y también va a activar otro tipo de quinasas, y finalmente también a nivel del núcleo va a activar a la IRF3, que también se comporta como el factor nuclear kappa beta, que va a producir la codificación para la síntesis también de citoquinas proinflamatorias. La citoquina proinflamatoria que se va a sintetizar en primer lugar es el factor de necrosis tumoral alfa. Y después de que se produce el factor de necrosis tumoral alfa, recién se va a producir la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, que tienen que ver con el proceso inflamatorio, ¿no? Con las citoquinas proinflamatorias. Pero si estamos hablando de la otra vía, entonces lo que se va a producir más es el interferón gamma, que tiene que ver con la activación para la muerte de virus, la interleuquina 10, sustancias reactantes como el anión superóxido, también el óxido nítrico y caspasas que tienen que ver también con la apoptosis de las células. Entonces, generalmente, casi todos los receptores Toll-like que hemos visto, todos, casi la mayoría, van a ir por la vía del MID88 dependiente, ¿no? Por la vía de la proteína adaptadora MID88 dependiente. Solamente el receptor TLR3, que tiene que ver con un virus, que va a tener una proteína adaptadora que se llama TRIF, en lugar del MID88 dependiente, va a ir por esta vía que es no MID88, ¿no? Acá un resumen, ¿no? Acá tenemos a la bacteria gram positiva, su PAM vendría a ser el péptido glicano, también se va a unir a la proteína de fase aguda del hígado y también al CD14. Hemos dicho que si la bacteria es gram positiva, va a tener un receptor Toll-like diferente, que es el número 2, y que va a producir la activación de otras quinasas para producir la activación del factor nuclear kappa beta. Y como les dije, el factor nuclear kappa beta se activa para producir la transcripción de la síntesis de citocinas. Y la primera citocina que se va a producir es el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, una vez que se han producido las citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 8, la interleuquina 1, la interleuquina 6, etc., en los macrófagos, estos van a ir a los diferentes órganos para producir ¿qué? Producir la inflamación.
atracción de neutrófilos, el rodamiento de estos neutrófilos, el anclaje de los neutrófilos a través de las integrinas y después la diapedesis del neutrófilo que tiene que ir hacia el sitio de la lesión. Pero además va a producir activación de proteasas, leucotrienos, agentes oxidantes, óxido nítrico que va a producir vasodilatación y también la atracción de mediadores inflamatorios como la histamina, bradamina, que van a producir aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, hablando de las citoquinas proinflamatorias, como les dije, el factor de necrosis es la primera interleuquina proinflamatoria que se va a producir. Es la citoquina máster, reguladora máster. Después de esta recién se produce la interleuquina 1, la interleuquina 6. Pero además también va a producir la expresión de estas células que van a atraer a los neutrófilos y los van a pegar a el endotelio, ¿no? También, como les dije anteriormente, va a producir las citoquinas 1, 6, 8, que van a tener que ver con las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y activa también el sistema de la coagulación. En el caso de la interleuquina 1 es muy famoso por ser un pirógeno endógeno, es decir, es el que va a producir las manifestaciones de la temperatura y de la fiebre. La interleuquina 6, que tiene que ver principalmente con la activación del linfocito T o B, pero principalmente la respuesta de la fase aguda. Y tenemos también citoquinas antiinflamatorias. Una de las citoquinas antiinflamatorias es la interleuquina 10. Entonces, esta interleuquina tiene propiedad inmunosupresiva. Vamos a ver más adelante que uno puede tener citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Entonces, si por ejemplo predominan las antiinflamatorias como la interleuquina 10, el paciente no va a tener ninguna manifestación y cualquier infección se va a desarrollar con mayor prontitud, ¿no? Y no va a haber quien lo contenga. En cambio, si las citoquinas que predominan son las proinflamatorias, entonces va a haber una gran manifestación clínica frente a una infección, ¿no? Y como ya conocemos, estas mediadores de inflamación, lo que van a producir es aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Principalmente. Acá está, como les dije, ¿no? Tenemos citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Dentro de ellas tenemos acá la interleuquina 10, ¿no? Entonces, si yo tengo bastantes citoquinas proinflamatorias, me va a producir un gran componente inflamatorio. Si yo tengo las antiinflamatorias, un gran componente inmunosupresor, ¿no? Luego vamos a ver que hay desequilibrio entre los oxidantes y antioxidantes. También de nosotros tenemos oxidantes y antioxidantes en equilibrio, ¿no? Entonces, cuando entra la bacteria con su PAM y va a activar al macrófago, como ya hemos mencionado, ¿se acuerdan que ustedes dentro de las interleuquinas proinflamatorias también va a activar a las sustancias reactantes, tanto del oxígeno como del nitrógeno? A la hora que activan estas sustancias van a inhibir la translocación de un factor que se llama el NRF2. Y a la hora que se inhibe esta translocación se disminuye entonces la producción de enzimas antioxidantes, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo más oxidantes y no tengo antioxidantes? Lo que se va a producir entonces es un desbalance, ¿no? Y me va a producir la respuesta inflamatoria sistémica. Por ejemplo, tenemos algunos oxidantes y algunos antioxidantes en esta lista. Y entonces es recomendable tener antioxidantes como algunas vitaminas, por ejemplo, como el glutatión, la catalasa, etc. Dentro de lo que es la sepsis también hay una alteración de la coagulación. Generalmente hay mayor inflamación y hay mayores mediadores de la coagulación y hay más bien disminución de la fibrinolisis. Entonces, ¿qué va a traer consigo? Microtrombosis vascular, hipoperfusión de los órganos, isquemia, lesión del órgano y finalmente, dentro de lo que era la definición, ¿se acuerdan? Fracaso o falla del órgano.
Acá tenemos a la bacteria gram positiva o gram negativa, se une al macrófago que está con el CD14 y todo este complejo se va a unir al receptor Toll-like. Una vez que se une al receptor Toll-like, se va a producir citoquinas proinflamatorias, dentro de ellas el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1. ¿Qué van a hacer? Van a activar al sistema, perdón, al factor tisular, y ustedes saben que la activación del factor tisular va a conllevar a la formación de trombos. Pero además se va a producir también la activación del factor plaquetario y del leucotrienos y del ácido araquidónico, que directamente pueden producir un daño o una injuria a nivel de los órganos. Pero también estas citoquinas van a inhibir al inhibidor del activador del plasminógeno, también conllevando a una disminución de la fibrinólisis. Por lo tanto, se va a formar coágulos y estos coágulos van a producir una trombosis microvascular y esta trombosis va a producir una isquemia de los órganos y finalmente falla de los órganos, ¿no? Más o menos algo parecido como lo que está acá, ¿no? Activación del factor tisular, disminución de la proteína C, y hay disminución de la fibrinólisis. Y más bien lo que se va a formar es la producción de trombos. Lo siguiente es la disminución o inhibición de los receptores proliferadores de la peroxisoma y también la sobreestimulación o activación de las poli-ADP ribosa polimerasa. Ambas van a producir la activación o la disminución de estos receptores nucleares, van a producir disminución de la producción de ATP. Y esta disminución de la producción de ATP va a producir una disminución de la función de la mitocondria. Y esta disminución de la función de la mitocondria va a conllevar también a la producción de la respuesta inflamatoria sistémica y finalmente la sepsis y la muerte, ¿no? También hay una desregulación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, al lipopolisacárido, que va a ser el estímulo del proceso inflamatorio con la producción de citocinas, y estas citocinas proinflamatorias van a ir a través del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y van a producir una estimulación a nivel de la adrenal, y va a producir también de los catecolaminas. En cambio, si van a activar a los receptores alfa-adrenérgicos, voy a tener un aumento y liberación de citoquinas inflamatorias. Liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, ¿no? Va a haber también una alteración de la microcirculación. Ya habíamos manifestado de que había aumento de... ¿Sí, perdón? Doctora, sí se desconectó. ¿Podría repetir la diapo anterior? Se desconectó y estuvo conectándose y reconectándose. Ok. ¿Ahí o la anterior? Esa, doctora. Ya. Esta de acá estamos viendo cómo se altera el sistema nervioso simpático, ¿no? Si se altera el sistema nervioso simpático, las catecolaminas que se liberan, si van a ir a través de los receptores beta-2 adrenérgicos, inhibe la liberación de citoquinas. Pero si van a través de los receptores alfa-2 adrenérgicos, van más bien a aumentar las citoquinas proinflamatorias. En el caso del parasimpático, que es otro tipo de nervio vegetativo, cuando va hacia el sistema nervioso central, ¿no? A través del tronco y ganglio celíaco, lo que va a producir es otro tipo de receptor, que es el receptor alfa-7N-acetilcolina. Y este receptor, cuando se activa, va a suprimir también la liberación de citoquinas quimiosinas
y por lo tanto no se va a producir el factor de necrosis tumoral alfa, que es la primera citoquina proinflamatoria que les dije que se producía. Ahora vamos a ver una alteración de la microcirculación. Les dije que había un aumento de la coagulación, ¿no? En una sepsis. Pero no solamente ocurre eso, sino también una capa del endotelio se llama glicocálix. Y este glicocálix lo que produce es ¿cómo se dice? Capa que impide la salida de proteínas, ¿no? Y entonces en estos casos de sepsis puede estar alterado y puede salir líquido y pueden salir proteínas. También hay formación de microtrombos, que es lo que ya habíamos mencionado. También hay una disfunción del endotelio, y cuando hay disfunción del endotelio aumenta las sustancias vasoconstrictoras y también las sustancias procoagulantes, ¿no? También hay adhesión de los elementos formes, como por ejemplo las plaquetas, los glóbulos rojos, etcétera, dentro del endotelio, produciendo también trombosis. Hay una alteración también de la deformidad. Ustedes saben que el glóbulo rojo tiene una forma bicóncava y sin núcleo para que pueda deformarse y poder ir por la microcirculación. En este caso de la sepsis no se puede desarrollar esta deformación, ¿no?, del glóbulo rojo. Entonces, todo esto va a actuar para que haya una disminución de la perfusión de un órgano y pueda fallar este órgano. Entonces, los estímulos bacterianos pueden producir sustancias reactantes, citoquinas proinflamatorias, va a haber un daño en la transducción de las señales y a nivel del control del músculo liso, va a haber activación de las sustancias procoagulantes, desregulación del sistema vasomotor con predominio ¿cómo se llama?, de la vasoconstricción, ¿no? Y eso va a comprometer la función del endotelio. Va a haber también producción de óxido nítrico inducible y se va a producir shunts, ¿no? Y finalmente el rol del complemento. Ustedes saben que el complemento, ya sea por la vía alterna, que es una activación a través del microorganismo, o la vía clásica, que es a través de la producción de antígeno anticuerpo, o de la vía de lectina, se va a producir una serie de activación de proteínas sucesivas que van a llegar al C3A principalmente, produciendo también un proceso inflamatorio. Y cuando vayan a activar al C3B, va a producir una opsonización y fagocitosis de la bacteria. Y cuando activen a la proteína C5A, principalmente, nuevamente inflamación, hasta que llega a activar a un complejo que se llama el complejo de ataque a la membrana, que es cuando se activa el complemento C6, C7, C8, C9, y se va a producir un poro, ¿no? Poro. Y este poro lo que va a producir es un aumento de la permeabilidad, y por lo tanto va a ingresar agua hacia el microorganismo y va a producir una lisis de este microorganismo. Entonces, finalmente, una bacteria, a través de su lipopolisacárido, en el caso del gran negativo, se tiene que unir a la proteína de la fase aguda y se tiene que unir al CD14 para activar el macrófago. Cuando se activa el macrófago, a través del MID88 dependiente, se va a producir citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias van a actuar a nivel del endotelio, produciendo marginación del neutrófilo, tracción, marginación del neutrófilo, coagulación intravascular diseminada, y también cuando vaya hacia el endotelio va a producir síntesis de óxido nítrico y vasodilatación. Finalmente va a bajar ¿cómo se llama?, la resistencia vascular periférica. Va a haber una hipoxia celular, va a aumentar los radicales libres, especialmente de oxígeno. Va a haber una acidosis láctica, falla de los órganos y probablemente la muerte, ¿no? Muy bien, entonces como conclusión, la sepsis es una condición de manifestaciones clínicas causadas por una infección. No se olviden que es solamente inmunidad de tipo innato.
Son necesarios los patrones de reconocimiento molecular del patógeno y los receptores TLR para el desarrollo de estas manifestaciones. Las citoquinas interleuquina 8, 6, 1, factor de necrosis tumoral, son conocidas como citoquinas proinflamatorias. También tenemos citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10, por ejemplo, ¿no? Y también es necesario la activación del complemento y de los factores de coagulación para que se pueda producir también la sepsis. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?